Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Quien les habla es Orlet Blanca del Carmen Mendoza Campos, participante de la maestría en gestión pública. Mi plan de investigación tiene como título Impacto del Decreto Legislativo 1468 en los usuarios del CONADIS, sede Lima, frente al COVID-19 2020. En nuestro país existe una entidad pública que pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, denominado Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas, o también conocido como CONADIS, cuyo objetivo es establecer una política pública para las personas con discapacidad física, motora e intelectual. Según el Center for Design Control and Prevention, en el año 2020, los colectivos vulnerables están integrados por adultos mayores, personas con comorbilidad, personas inmunocomprometidas, incluido el tratamiento de cáncer, gestantes y personas discapacitadas. Es importante mencionar que el 15 de marzo del año pasado se declara en estado de emergencia en nuestro país, donde se promulgaron una serie de decretos con fin de justamente contrarrestar esta pandemia, debido al COVID-19. Bueno, nosotros sabemos que afecta de diferentes maneras, de diferentes formas a la función de la persona. Y este virus es provocado por el nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2. Teniendo la premisa de que las personas con discapacidad están dentro de las personas con vulnerabilidad, sabemos que según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Johns Hopkins, las personas vulnerables serán las más afectadas durante la pandemia, es decir, con mayor probabilidad de sufrir devastadoras pérdidas. Ante ello, nace el Decreto Legislativo 1468, aprobado y publicado mediante el Diario Oficial El Peruano el 23 de abril del 2020, en el cual se contemplan una serie de disposiciones con fin de prevenir y proteger a la persona con discapacidad ante la emergencia sanitaria. Es importante mencionar que la mayoría de las personas con discapacidad, y es aquí donde nace nuestro mayor problema, en lo que más debemos preocuparnos, es que las personas con discapacidad, debido al aislamiento social y a la interrupción de sus actividades diarias, entre ellas sus terapias, generan cambios en sus comportamientos. Y eso es cierto que es parte de su condición, sin embargo, es debido al incremento del estrés y la falta de tratamiento. Para mi investigación he tomado como antecedente lo siguiente. Como internacionales tenemos a Vélez, que nos habla de la educación inclusiva específicamente en Argentina. Tenemos a Quintanilla, que también es argentino, y nos habla del factor de discriminación laboral a las personas con discapacidad. Tenemos a Priante, que es un mexicano, que hace un análisis de las organizaciones de México y España como Estado sobre el desarrollo de una política estratégica inclusiva. Con los temas nacionales tenemos a Chipana, que habla de la intervención de los docentes en el proceso de adaptación de un niño, es decir, hablamos de netamente temas de educación inclusiva. Tenemos a Salinas, que nos habla de la educación, de la discapacidad física y laboral, en donde nos habla de la oportunidad de la inserción laboral a las personas con discapacidad, y también Falcon nos habla de lo mismo, pero teniendo en cuenta solo las personas con discapacidad visual. Bien, para el desarrollo de mi marco teórico tomé 3 teorías que son de suma importancia. La primera teoría es de Stacey Adams en el año 63, que explica la influencia sobre la percepción de un trato justo, que motiva al individuo a integrarse a un conjunto. La siguiente es la teoría de la igualdad. Working sostiene que las personas deberán ser tratadas como iguales, es decir, hacer ese trato igual, que tú te veas al igual que yo, como parte de un recurso social para la vida diaria de cualquier ser humano.
La siguiente es la teoría de la equidad, que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra, es decir, buscando el balance y el punto medio en la vida. Dentro de los enfoques conceptuales, y los cuales me han servido para el desarrollo de mis categorizaciones, de mi matriz de categorización a priorística, tenemos el COVID-19, terapia física y rehabilitación, trabajo inclusivo, educación inclusiva, discapacidad física y mental. Con respecto a la metodología, tenemos el tipo y diseño de la investigación. El tipo será aplicada. Responderemos en sí a una realidad concentrada, concreta, elegida, el cual buscará responder durante el proceso de la investigación por las personas, es decir, subjetivo. Es una investigación subjetiva. Al igual, como bien lo caracteriza, es de enfoque cualitativo, es decir, realiza análisis profundo al significado subjetivo, es decir, a lo que las personas nos dicen durante el transcurso de una realidad. Tenemos también el fenomenológico, que va a ser el diseño. Quiere decir porque está enfocado a diferentes características o factores que se desarrollan en un entorno, ¿no? Entre ellos los actores que participan durante una investigación. Tenemos como alcance el descriptivo explicativo, porque describe una situación, sucesos, en los cuales también se desarrolla el problema de nuestra investigación. Como escenario de estudios tenemos el CONADIS, la sede de Lima, el cual elegí y está mencionado en el título de mi investigación. Los participantes he decidido que sean los usuarios del CONADIS, quienes se encuentran más cerca al decreto legislativo y podrán comentarnos qué tanto ha podido influir en su vida durante la pandemia. Como número he determinado que sean 10 porque creo que es un número verídico, accesible y bastante trabajable. Así también, si en caso hubiera, ¿no?, durante la investigación necesario agregar más participantes, lo haría. Con respecto al procedimiento, tenemos, he diseñado un rol de actividades que realizar durante la investigación. El diseño de instrumentos, la validación de instrumentos, dentro de ellos está también que los especialistas validen los instrumentos, recolección de la información, la grabación de la entrevista, la desgrabación y la transcripción de la entrevista a físico, la construcción de ideas para obtener resultados, es decir, la idea general de lo que obtenga de las entrevistas, la triangulación de ideas que me permitirá contrastar o comparar, ¿no?, las posiciones de las participantes y la elaboración de conclusiones. Bien, como técnica tendremos la entrevista. Para empezar, y como parte del principio de esta investigación, he decidido el respeto a las personas, porque para mí la dignidad humana es lo que nos debe identificar a todos como profesionales y como personas. Para Ramallo Roses, la entrevista permite adquirir de forma oral del mismo entrevistado la materia prima de nuestra investigación, lo que nos ayudará a conseguir la data completa y donde se desarrollará todos los procesos, todo el procedimiento antes mencionado. Este es mi instrumento, que es mi guía de entrevista. Esta es mi propuesta, la cual espero que los especialistas puedan aprobar. Como pueden observar, son 5 preguntas y en ellas están el objetivo principal y los 2 objetivos específicos. Y obviamente acá irán los datos principales de los participantes. Luego tenemos la matriz de categorización a priorística. En ella he desglosado lo siguiente: el objeto de estudio, que serán los usuarios del CONADIS, el problema de investigación bajo la pregunta, ¿no?,
¿Qué nivel de satisfacción tienen los usuarios del CONADICE de Lima con la implementación del decreto legislativo 1468 en el año 2020? El objetivo será determinar la respuesta a la pregunta. Las preguntas específicas serán en base a las subcategorías que ahora voy a mencionar y los objetivos también serán responder en base a las preguntas propuestas. Las categorías obtuve 2 porque fueron en base a los criterios de mi investigación que se han tomado, ¿no? Inclusive se ven plasmadas en el marco teórico, ya los he mencionado. Es el acceso primordial a la salud y la inclusión a la vida. El acceso primordial a la salud tiene 2 subcategorías que serán atención primordial por infección COVID y la segunda será terapias físicas y mentales. La inclusión a la vida será subcategorías educación inclusiva y trabajo inclusivo. Para finalizar los aspectos administrativos, esta investigación será autofinanciada, es decir, financiada por la investigadora que es quien les habla. Mi propuesta para el gasto, mejor dicho, el presupuesto que tengo para esta investigación será aproximadamente 9.299 soles. En ella he plasmado lo que considero yo que voy a necesitar, como por ejemplo los recursos humanos, los equipos, los materiales y servicios. Es así que espero la aprobación del plan de mi proyecto de tesis y esperando también que haya sido de su agrado, me despido hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.